Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días. Comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral, es para nosotras un gusto estar un jueves más aquí en Categorías Sospechosas, este espacio de análisis del derecho electoral. Hoy vamos a conversar, ya se acercan las elecciones, estamos a menos de 30 días, así es que hoy vamos a hablar sobre lo que ha implicado para las autoridades electorales la organización de estas elecciones, que como cada gran proceso electoral decimos las más grandes que hemos tenido en la historia de México. Así es que para ello contamos con la presencia de la consejera Frida Libertad Licano Ramírez. Ella es consejera del Instituto Electoral de Chihuahua y también es presidenta de una asociación que nos va a contar un poquito más adelante en qué consiste esta asociación, pero es la AMCE, que tiene que ver con las consejeras y exconsejeras electorales. Es muy interesante porque esta asociación está vinculada con únicamente consejeras, entonces tiene que se relaciona ahí también con temas de género. Es muy interesante los análisis que hacen desde esta asociación. Vamos a entrar un poquito en el abordaje más adelante. Y para poder pasar a todo este tema de la Escuela Judicial Electoral, como saben, siempre tenemos una trivia electoral, así es que en esta ocasión, cuéntenos cuál es una competencia de la organización de las elecciones que es exclusiva de los organismos públicos electorales. Cuéntenos cuál es esta competencia. Hay varias, pueden darse ahí un vistazo en la ley general. Y para llevarse una de estas obras, espero que se vea bien, Diálogos Interculturales para la Participación Política de las Mujeres, está coordinada por la doctora Margarita Dalton, así es que tendrán oportunidad de llevarse esta obra. Y les cuento que si están interesados en estudiar esta maestría en Derecho Electoral, cierra el día de mañana el registro. Así es que, por favor, pasen por allá a la ventanilla de la página de la Escuela Judicial Electoral para que tengan oportunidad de registrarse. Cierra mañana. También recuerden, tendremos abierto el registro para el doctorado en julio. Y los invito a que puedan acompañarnos el próximo martes. Estaremos desde la Escuela Judicial Electoral por ahí en la Facultad de Derecho. Vamos a hablar sobre las elecciones de 2024. Les compartimos por ahí más adelante todos los detalles en nuestras redes sociales, pero les invito a que estén al pendiente de esta actividad. Es del aula a la urna el 14 de mayo a las 11 de la mañana. Ahora sí, vámonos como tal a esta charla. Consejera, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, Nancy, hola, Vero. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa de categorías sospechosas. Pues emocionada para dialogar y que pues de aquí pueda también salir una reflexión a mi persona y pues también al público que nos acompaña, y pues les saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, consejera? Bienvenida. Oiga, pues cuéntenos, a ver, primero de esta asociación que ya decía Berito, yo creo que además nos picó con el interés de, a ver, a qué se dedican, además reúne a mujeres, entonces, cuéntenos de la asociación que usted encabeza además. Sí, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales tiene una historia de más de 20 años. De hecho, se fundó en el año 2003.
en agosto, entonces ya vamos por nuestro 21 aniversario. Estamos ahora sí que de manteles largos porque el año pasado estuvimos cumpliendo nuestra segunda década de existencia como asociación. Es una asociación que fue fundada por consejeras de diversos estados de la República que ya en su momento, pues, bueno, pensemos en inicios del siglo, ¿no? O sea, en 2003, en su momento ya estas consejeras de una forma pues muy visionaria y también muy conscientes de la necesidad que tenía nuestro país de trabajar, impulsar desde el ambiente electoral, o sea, desde el tema electoral, temas tan importantes, trascendentales para la vida pública, política y democrática como lo es la paridad, ¿no? La igualdad de derechos políticos electorales entre hombres y mujeres. En aquel momento eran muy pocas las consejeras mujeres que había en el país y ellas decían, bueno, pues si somos pocas debemos de unirnos para que esto sea una fuerza que vaya teniendo un impacto mayúsculo con el paso de los años. De hecho, hace unos meses estas consejeras fundadoras, asociadas, fundadoras, en su momento consejeras, se reunieron, ¿no? Y platicaban sobre este tema y cómo la vida les fue colocando en posiciones aún después de ser consejeras estratégicas para seguir impulsando el tema. Entonces, una vez que eres una convencida, apasionada por la lucha que las mujeres tenemos que enfrentar para que se nos garantice nuestro derecho de igualdad frente a los hombres en el ámbito político, pues ya no paras, ¿no? Entonces, pues ahora somos más de 180 asociadas en todo el país. Todas toman protesta o todas hemos tomado protesta en el momento en que somos consejeras, o sea, cuando llegamos como consejeras de un organismo público local electoral, de un instituto estatal electoral, y permaneces en la asociación aún cuando se acaba tu gestión. Entonces ahora tenemos asociadas que en su momento fueron consejeras, pero que ya son magistradas o que ya están en un organismo empresarial o en alguna asociación trabajando o en algún medio de comunicación o en alguna universidad. Entonces, pues la diversidad, la pluralidad, ahora sí que el crecimiento profesional que hemos tenido cada una de nosotros lo vamos sumando cada vez más a la asociación. Es una asociación muy fuerte, es primero la más antigua en el ámbito electoral. Es de puras mujeres, es exclusiva de mujeres, pero además es una asociación sumamente viva. O sea, tenemos pues nuestras sesiones o nuestras asambleas ordinarias, que son 4 al año. Sin embargo, pues tenemos un sinnúmero plenarias que son extraordinarias porque tenemos muchos temas en los que andamos trabajando. Ahora mismo, pues estamos coordinando la red de candidatas a nivel nacional. Es una red que busca que las candidatas de todas las elecciones locales, o sea, en todos los estados, las candidatas se sumen a este acompañamiento, asesoría, orientación que les puede dar un organismo electoral, pero también la asociación. Tenemos un convenio con el Instituto Nacional Electoral, tenemos 32 convenios con todos los soples del país y pues estamos coordinando una red que ya también tiene 4 procesos, este sería el cuarto proceso en su haber y ha funcionado de maravilla, cada vez mejor. Las mujeres candidatas se unen a esta red porque la red sobre todo nos permite advertir posibles situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero en caso también de que una mujer o una candidata considere que está siendo víctima de una situación de este tipo, recibe orientación, recibe asesoría, recibe acompañamiento por parte de su OPLE y la asociación pues está coordinando esa labor, está recuperando información. De hecho, el 10 de mayo tenemos el primer informe que rinden todos los estados para saber cuántas candidatas pues dieron su anuencia para ser parte de la red, si ya hay alguna situación de violencia política, cuáles son las actividades que han empleado. Entonces traemos muchas actividades. Luego que se acabe la red de candidatas, inicia la red de mujeres electas con todas las que llegaron al cargo público y es darles acompañamiento, darles orientación, asesoría en materia de BPG y pues digamos que en toda su paso por este camino que todavía y tristemente es cuesta arriba.
¿no? Porque la participación política de las mujeres todavía es un camino cuesta arriba con diversos obstáculos que no sé si tengamos posibilidad de hablar de ellos más adelante, pero es muy complejo. Hacerlo sola es aún más. O sea, que una mujer se sienta sola es no solo enfrenta numerosas crisis, sino que es una tragedia que una mujer camine esta ruta de la política sola, es una tragedia. Entonces, pues hagámoslo acompañadas y acompañándolas, ¿no? Entonces, eso es, pues la asociación es eso y muchos más. Tenemos productos editoriales, tenemos actividades de capacitación, de formación continua a las asociadas, pero también dirigido a mujeres en política, formación e impulso del liderazgo político de mujeres. Entonces, bueno, pues son muchas las actividades que tenemos en curso y pues la verdad es que un reconocimiento a todas las asociadas que hacen grande a la AMCE, a la vicepresidenta Graciela Díaz, que también es consejera, pero en San Luis Potosí, a la secretaria general Betty Tobar, que está en Guanajuato, a la tesorera que está en Coahuila, Madeline. O sea, tenemos asociadas en todos los estados y bueno, pues eso es también lo rico, pues ahora sí que la fortaleza más grande de esta asociación. Oye, consejera, pero entonces considera que aún falta pues mucho. Apenas en el Tribunal Electoral se creó esta defensoría, ¿no? Para atender casos de violencia política de género. A la par me imagino que los soples tendrán también, o las autoridades electorales locales tendrán así también sus defensorías o algún módulo donde puedan también acercarse o cómo funciona. Siempre, siempre, todos los soples, no solo porque está en el convenio que hemos establecido con los Ah, soples, ok. sino también porque es una atribución que tenemos como autoridad electoral, atender a las mujeres que pues pudieran estar siendo víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estamos obligadas como instituciones a tener un primer contacto con ellas, ¿no? A generar un cuestionario y canalizarlas para que inicien sus denuncias en materia de violencia política. Hay OPLES que van avanzados, yo soy de Chihuahua y en mi OPLE hay una defensoría. Esta defensoría ya va para su tercer año de historia. Es una defensoría que va destinada principalmente a temas de BPG, o sea, temas de violencia política, o sea, va dirigido a mujeres, pero también va dirigido a grupos que históricamente han sido vulnerados. Por ejemplo, también atendemos a población indígena, a juventudes, a personas con discapacidad y también personas que promueven mecanismos de participación ciudadana, como plebiscitos, referéndums, revocaciones de mandato. Entonces, hay estados que ya llevan otra evolución en esto, pero todas las instituciones estamos obligadas a atender a la mujer, a la candidata, a la mujer que está en el ámbito político, que ha sido producto de una elección, o sea, que ha emanado de una elección, pues atenderla en caso de que presume encontrarse en una situación de violencia política, ¿no? Entonces, sí, siempre se les atiende. Hay un protocolo, de hecho, parte de esta red en este proceso electoral es que todos los soples ponen a disposición de las candidatas un protocolo de denuncias y se les da orientación, acompañamiento para que generen esta denuncia. Entonces, sí, estamos obligadas como instituciones. Oiga, y entonces en Chihuahua, ahorita con esto que estamos viviendo de la organización electoral, ¿ustedes qué es lo que han visto, los retos a los que se han enfrentado hasta donde vamos de avanzados? Todos los soples o todos los estados enfrentan numerosos retos, bueno, porque ustedes bien saben, la diversidad, pluralidad del país es bastante, las leyes locales, que bueno, pues ahora sí que es una atribución de cada estado generar sus ordenamientos jurídicos locales, pues ahora sí que nos ponen en un mosaico. Primero, ¿no? En un mosaico que atiende exigencias públicas, muy particulares de cada región del país, a veces hasta atípicas, ¿no? Entonces, pero te voy a decir como en rasgos muy generales de los retos que estamos enfrentando como OPLES. Yo creo que uno de los principales es que, para empezar, el feminismo ha sido pues no solo un movimiento, sino también el principal promotor de cambios en el sistema político democrático del mundo.
O sea, es quien ha impulsado, el feminismo es quien ha impulsado, pues muchos cambios en el sistema político democrático del mundo y de nuestro país, ¿no? Entonces, ahora que ha avanzado todo el marco normativo nacional para garantizar la paridad sustantiva, la paridad descriptiva, la paridad sustantiva a nivel país, pues esto también ha provocado que otros grupos que históricamente han sido vulnerados exijan representación. Esto es muy favorable porque hoy uno de los principales retos, afortunadamente lo digo así, afortunadamente uno de los principales retos del sistema democrático a nivel local es que los grupos, los diversos grupos de la población y que de manera histórica han sido relegados o han sido discriminados o han sido vulnerados, pues ahora exigen representación. Entonces, vuelvo al mosaico porque las exigencias en cada estado son distintas, pero digamos que sobre todo grupos, población de la diversidad sexogenérica, población con discapacidad, con alguna discapacidad permanente, población indígena, juventudes están exigiendo representación. Y entonces esto ha generado que en los OPLES o en los estados, pues tengamos que atender, tengamos que generar canales de comunicación con los diversos grupos de la sociedad, aparte de las mujeres, obviamente garantizando siempre la paridad, sentarnos con estos grupos, escucharles, dialogar y llegar a acuerdos para emitir criterios que nos permitan el cumplimiento de acciones afirmativas. Y entonces en todos los institutos del país que tienen elecciones locales, pues tuvieron que realizar este ejercicio previo, que no es un ejercicio sencillo, pero además, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, en el caso de personas de comunidades, de pueblos y comunidades indígenas, hay protocolos internacionales que te dicen, a ver, es el ABC y son estos mínimos que tienes que cumplir para que tengas, por ejemplo, una consulta y cómo debe ser esta consulta, todos los elementos, pasos, procesos que debes de cuidar. Y entonces todos los institutos, aún mucho antes de que iniciara el proceso electoral en curso, nos tuvimos que sentar con los diversos grupos de la sociedad, escucharles, atenderles, organizar consultas en nuestros estados, con todo lo que conlleva, no solo hablando en términos económicos, sino sobre todo de movilidad, hay condiciones geográficas no tan favorables, sobre todo en el norte o muy al sur del país o en lugares donde hay sierra, en donde hay pues condiciones que no son tan favorables para transitar aún temas de violencia. Sin embargo, los OPLES puedo hablar, yo creo por la totalidad de los casos, han generado acciones que responden verdaderamente a las exigencias de estos grupos. Tuvieron que correr una cadena impugnativa, pero ya están ahí, ya todos los soples, si no me equivoco, ya todos los soples en este momento ya cerraron los registros de candidaturas, ya todos iniciaron campañas y allí están muchas personas de diversos grupos que antes no estaban. Ahora están ahí haciendo campañas. Y esto, pues, nos va a generar otro cambio muy importante derivado de este proceso electoral. El poder lo van a estar ejerciendo, pues, grupos que históricamente no estaban ahí. Y entonces esto, sin lugar a dudas, va a cambiar la forma de hacer política. Y ha sido producto del trabajo nuevamente que se ha realizado desde lo local, cada estado atendiendo la naturaleza, las condiciones políticas democráticas pues de su localidad, de sus comunidades, de sus pueblos aún, ¿no? Entonces, pues esto es bien interesante, creo que ha sido uno de los principales retos. Otro de los retos es los registros de candidaturas. Recuerden pues que los soples tienen como atribución exclusiva el registro de partidos políticos locales, de coaliciones o alianzas o de candidaturas. Y pues no solo cumplir con todas estas acciones afirmativas, sino también pues solicitarle a las candidaturas, en su caso, ya sean candidaturas independientes o partidos políticos a través de la vía por la que se están obteniendo los registros, solicitarles pues una serie de documentación que implica muchas veces pues una cierta resistencia. Te voy a dar un ejemplo. En Chihuahua, en cumplimiento de la reforma al artículo 38 constitucional, en donde hay, se agregan ocho supuestos para la pérdida de los derechos de la ciudadanía,
seguramente han escuchado de la ley 8 de 8, ¿no? Y esta reforma al artículo 38. Chihuahua pidió bueno, logró un convenio, un acuerdo con el Poder Judicial, con la Fiscalía y con el Registro Civil para que emitieran documentos en donde dijeran, a ver, esta persona tiene antecedentes penales por estos delitos. Y el registro civil para que nos dijera, esta persona es persona deudora alimentaria. Y entonces, ahora, en este proceso electoral, todas las candidaturas tuvieron que traernos esta documentación que habla sobre antecedentes penales, no un acta de no antecedentes penales, sino un acta de antecedentes penales y qué delitos. O sea, ¿por qué delitos estuviste ahí? Para ver si no estuviste o no recaíste en alguno de los 8 supuestos que se reformaron en el artículo 8, bueno, de los que son en materia de sentencia, o el registro civil que te dé un documento que diga que no eres persona morosa, alimentaria. Pero pues obviamente los partidos políticos es la primera vez que se les solicita, no solo por esto de la tramitología, ¿no? O sea, pues es que siempre hay una resistencia, me parece natural, pues, a ofrecer, digamos, las pruebas de que tú no has sido tal cosa o de que tú no eres tal cosa. Entonces, pues, estas reformas han generado que los partidos políticos ahora tengan que cumplir con otros elementos que antes no cumplían, que tengan que cumplir con paridad, que tengan que cumplir con acciones afirmativas, que tengan que traernos más documentos y entonces dicen, párale. No me estés exigiendo tanto. Entonces, el árbitro, pues ustedes saben, nunca queda bien. Y luego tú le dices, pero es que yo soy el árbitro, la ley no la hago yo, la ley la hace el legislativo, yo nada más tengo que garantizar cumplirla, pero pues no te ven así. Entonces, pues son los numerosos retos que estamos teniendo. Ahorita nos encontramos en periodo de campaña, hay muchas cosas nuevas, por ejemplo, los monitoreos de medios de comunicación, ¿no? Seguramente pues ya hablaremos más adelante. Entonces es un proceso electoral distinto, totalmente. Ningún proceso es igual, pero ha reunido muchos elementos producto de las últimas reformas, la reforma de 2019, la de 2020, la de 2023, sobre todo en temas de mujeres, participación igualitaria de hombres y mujeres, en temas de paridad, que han implicado un cambio sustantivo en la forma de hacer elecciones. Y pues ya estamos aquí. Ya estamos a nada del 2 de junio. Justamente, consejera, entre las reglas nuevas que se introdujeron durante estos años, ha tenido que ver la cuestión de que los partidos políticos tienen que asegurar que las candidatas, las mujeres candidatas, también tengan un acceso equitativo a los medios de comunicación. Es decir, estábamos acostumbradas a que la cobertura noticiosa quizás se hiciera desde el interior de los partidos políticos, bueno, a lo mejor apostando por ahí a las candidaturas que ellos pensaran que estaban más vinculados con posibilidades de ganar, etcétera. Pero como parte de estas medidas de acción afirmativa para asegurar que haya una participación política sustantiva de las mujeres, ya nos adelantaba, existe también esta medida. ¿Cuál es el balance que podríamos identificar en cómo se da esta cobertura para las candidatas? Mira, qué interesante pregunta esta de la cobertura de medios, porque, bueno, no sé si han tenido la oportunidad, pero si no, yo les recomiendo algunos documentos, artículos, ensayos, aún libros que tiene Flavia Freidenberg, que hablan sobre los obstáculos o techos que tiene que superar una mujer para participar en política. Y ella habla de diferentes techos, o el primer techo es ese techo personal que tenemos que superar las mujeres, de decir, yo sí puedo, yo sí tengo la capacidad, yo sí soy para participar en política, porque muchas mujeres aún creen que no es que la política no es cosa de mujeres, no, sí es cosa de mujeres. Entonces son como los diversos techos, pero el primero es el personal. Ha superado el techo institucional del partido político que ya, bueno, por fin te dio la candidatura.
Y luego viene el techo de los billetes. Ah, sí, te dejo hacer campaña, pero no te doy el dinero. Y entonces, bueno, pues ya ha generado una serie de reformas para garantizar que el financiamiento esté distribuido, que se destine a mujeres en igualdad de numérica que los hombres, digamos, por hablar de pesos y centavos. Pero, bueno, ya superamos el de los billetes, que quiero creer, ¿verdad? Pero en la realidad no es así, es más complejo de lo que estoy diciendo. Pero también un cuarto techo es el techo de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación juegan un rol muy importante en la vida pública de una comunidad. Los medios de comunicación van generando, pues son parte importante en la construcción de una agenda pública, por ejemplo, pero también los medios de comunicación pueden generar filias y fobias a favor o en contra de un candidato o candidata. Esto es bien importante porque te pueden hacer héroe o villano, heroína o villana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y en un momento, y con las mujeres, en el caso de las mujeres, tiene pues un impacto desproporcionado. Todo lo que diga un medio de comunicación. O sea, puedes decir lo mismo respecto a un hombre y a una mujer, pero el impacto es desproporcionado en el caso de mujeres. La otra vez comentaba yo a manera de ejemplo, ¿no? A un hombre puedes decir, no, es que ese candidato está loco. Y se puede interpretar de muchas maneras, pero por lo general la interpretación que tiene eso de está loco es, no, es que es bien avispado y es que es bien activo y es que es bien peleador, bien luchador. O sea, así asocias a un hombre que está loco en materia política, pero una mujer que le dices que esa mujer está loca. O sea, hablando de una mujer que esté en el ámbito político, una mujer loca tiene otras connotaciones. No, no se puede tratar con ella, es que no se puede dialogar con ella, no, es que no, con ella no puedes llegar a acuerdos, es que con ella no la incluyas porque te va a hacer un ¿Sí me explico? Entonces, y es lo mismo, o sea, es quizá el mismo adjetivo para un hombre, para una mujer, pero el impacto es desproporcionado porque en política todos los adjetivos que se usan para una mujer tienen una connotación negativa, no así para la de los hombres, que se suelen asociar con líder, fuerte, capaz. ¿No? Luchón en el sentido de que lo hace pues, con mucha fuerza o enjundia, no así en el caso de las mujeres. Entonces, dicho esto, porque dicen, bueno, es que se ofenden con un comentario. No, es que tiene un impacto desproporcionado y le va a afectar de manera distinta a la mujer que al hombre. Y entonces, ya analizado esto, no porque lo diga yo, sino porque ya es resultado de muchos estudios e investigaciones sobre el impacto de los medios de comunicación en las campañas políticas, pues la ley y las autoridades electorales pues han visto la manera de generar mediciones. Yo creo que esto es lo más importante porque los monitoreos de medios, no te voy a hablar tanto de tiempos de radio y televisión para mujeres y hombres, porque eso debe ser igualitario, sino te voy a hablar del monitoreo. Este registro que se realiza de el tratamiento que se le está dando a las notas de mujeres y a las notas de hombres. Y hay datos muy interesantes en este monitoreo. Voy a hablar primero del de radio y televisión, que es una atribución o es una tarea que realiza el INE a nivel nacional para radio y televisión de todos los estados del país. Pues tú entras a la página de monitoreo porque también tiene ya una página, un micrositio para este efecto. El INE lo ha creado. Entras y ves cómo ha variado con tan solo generar algo tan sencillo, un registro. ¿Cómo ha variado en los últimos procesos electorales la cobertura que se le da a mujeres y hombres? O sea, tan solo con exponer, con fotografiar, qué cobertura se le da a mujeres y hombres, ha variado de manera significativa cómo se ha realizado en los últimos procesos electorales. Y entonces ya cada vez nos acercamos más a digamos que a una cobertura paritaria. Todavía no estamos ahí. Vamos a ver cómo nos va en este proceso electoral. A nivel OPLE o a nivel estado, el monitoreo, algunos estados han legislado para que no solo sea el que realiza el INE de televisión y radio, sino que también prensa escrita y digital.
En el caso de Chihuahua, nuestra ley señala que el instituto es el responsable general monitoreo de prensa escrita, pero el instituto a la hora de generar sus lineamientos, su manual, su catálogo de prensa, decidió que también la prensa digital. ¿Por qué? Porque es un tema al que casi no se le ha entrado. Sin embargo, hoy por hoy, un gran porcentaje de las campañas se realizan en el ambiente digital. O sea, es más, o sea, ustedes lo pueden ver, ya casi no hay movimiento en las calles hablando de campañas, pero ustedes entran a las redes, ahí está todo el show, ¿no? Entonces se está haciendo campañas en el espacio digital porque estamos metidos ahí. Es más, los últimos números dicen que el 75% de las personas en México tenemos acceso a Internet y el 80% a redes sociales. O sea, ¿cómo puede ser posible que el 75% a Internet y el 80% a redes sociales? O sea, y no solo eso, en promedio estamos gastando o empleando 9 horas al día conectados, las mexicanas y los mexicanos. Es un número sorprendente. O sea, estamos en el ambiente digital. Si 8 horas en promedio te lo pasas dormida y 9 horas estás conectada, pues entonces tu día se te va en eso. Y pues los partidos políticos teniendo esta información, las candidaturas, dicen, vamos a hacer campaña en donde, pues en el espacio digital. Y es ahí donde le tenemos que entrar. No hay mucha ley al respecto, no se han generado las reformas necesarias. Yo creo que este proceso nos va a dar mucha luz para que, sobre todo el Poder Legislativo, genere las reformas que deba de generar. Pero en Chihuahua sí se está midiendo la prensa digital, la prensa escrita, ya a nivel nacional, prensa, televisión y radio. Esto tan solo con el hecho de, porque el monitoreo no tiene un fin fiscalizador ni sancionador, es un registro que sobre todo nos permite generar investigación, bueno, a las personas investigadoras, a las personas académicas, a las que están encargadas de la docencia, a partidos políticos, a ciudadanía, a mujeres, a grupos históricamente vulnerados, tomar estos datos y exponerlos y decir, oye, mira cómo me están tratando los medios de comunicación, tienes que hacer algo al respecto. Porque se va a medir los tiempos de la transmisión, los géneros periodísticos, la valoración, si mi nota es negativa, positiva o si no tiene adjetivación alguna. Si qué recursos estás utilizando, porque no es lo mismo que una nota salga así como titular, ¿no? Con el encabezado, así fuerte, candidato tal, hizo esto, pones una imagen bien padre que hasta te la envía su equipo de campaña, así donde sale como 20 años más joven, y luego por acá abajo, una nota de la candidata tal anduvo en la colonia X, sin fotos, sin nada, a blanco y negro y una sola columna. Entonces, todo eso, los recursos técnicos utilizados, qué importancia le diste a la nota, dónde la colocaste, cuántos caracteres le diste, también si estás utilizando lenguaje pues que sea discriminatorio, si en tus expresiones podríamos asumir que o podríamos sospechar que hay algún tipo de violencia política, cuál es el enfoque de tu cobertura, cómo estás tratando en tus notas a las candidaturas de acciones afirmativas, si hay presencia de estereotipos, o sea, todo esto, un monitoreo te lo saca. Entonces, a nivel nacional, el INE lo está generando en todos los estados, en televisión y en radio, y a nivel local, algunos estados estamos trabajando prensa escrita y digital. Entonces, pues ya yo creo, y también como red de candidatas en la asociación, una de las líneas de acción era que los institutos promovieran el generar monitoreo de prensa. Entonces, pues vamos a ver qué resulta de este proceso electoral. Estoy segura de que tendremos pues muy valiosas lecciones, ¿no? Y aprendizajes derivados del proceso. No, claro que sí, y aparte, todo esto que dice de cómo también estas campañas que se han mudado a las redes sociales, pero es que ahí son verdaderas junglas, ¿no? Es muy difícil controlar esos contenidos. Y también algo que yo he escuchado, y no sé ahí usted qué piense, es también qué tan severos podemos ser ahí. Porque, por ejemplo, hay un caso ahorita, pero no se ha resuelto, pero de una ciudadana que nos decía, es que yo solo retuiteé una información y
sí puse un comentario pues crítico hacia una mujer y ahora estoy multada por eso, ¿no? O sea, también transmitirle a la ciudadanía que no por no ser actor político estás fuera de poder incurrir en posibles violaciones como violencia política de género, ¿no? O sea, falta también esa educación a la ciudadanía. Sí, bueno, pues la ciudadanía puede incurrir en violencia política contra Claro. las mujeres en razón de género, no solo los medios de comunicación, no solo las candidatas y candidatos o los actores políticos, no, o sea, la ciudadanía. Eso es bien importante y creo que es una forma también de, tenemos que reeducarnos, ¿no? ¿Para qué? Para comunicarnos sin violencia. Porque ahorita que me hacías la pregunta, ¿valdrá la pena? Yo me decía, ¿valdrá la pena que le entremos al tema digital y hasta dónde? Y esto que señalabas de que es una jungla en las redes sociales, sí, es una jungla, pero comúnmente esto que nosotros denominamos como una jungla suelen ser espacios que están dominados por los hombres y que afectan a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay datos que señalan que el ciberacoso, por ejemplo, es mayormente para mujeres, ¿no? O sea, y también hay datos que señalan que el 25% de las mujeres que han sido víctimas de ciberacoso o violencia digital se han retirado de las redes sociales. Entonces, si la vida se está desarrollando en gran medida en el espacio digital, pues merezco yo como mujer, que sea un espacio en donde pueda participar, en donde no se me excluya, porque si no, pues entonces las redes sociales van a irse encaminando a ser espacios de agresión, pero agresión mayormente para grupos que históricamente han sido violentados, como las mujeres, como las personas indígenas, y entonces generamos más exclusión, más discriminación, mayor violencia. Entonces, sí, digo, hay muchos análisis y reflexiones que se han hecho sobre la libertad de expresión y pues el derecho que tenemos, el derecho humano a la libertad de expresión, pero también el derecho humano que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia. O sea, son dos derechos humanos. Entonces, puedes tener libertad de expresión, sí, exprésate, pero no a costa de violentar a una mujer, no a costa de violentar a una niña, a un niño, no a costa de violentar a una persona indígena, no a costa de, o sea, ¿por qué tenemos que ejercer nuestros derechos a costa de violentar los derechos de otras personas? Entonces, es muy complejo, sí es muy complejo. ¿Cómo nos reeducamos? Porque creo que todas las personas hemos sido parte aún de esta violencia desde el momento en que nos llega un meme y se nos hace gracioso y lo reenviamos, o desde el momento en que, bueno, ahora están de moda estos influencers o ¿cómo le llaman? Bueno, estas personas de TikTok que se visten, hombres que se visten de mujeres, ¿no? Que se ponen ya nada más porque se ponen una peluca. Y luego que agarran una chancla y empiezan a hacerle como, como actuando como si fueran la mamá, o actuando como si fuera la novia, o actuando como si fuera la esposa. Y, y pudiera generarnos risa, pero si se fijan es una manera de seguir replicando estereotipos, los estereotipos generalmente vinculados a algo negativo con las mujeres y decir, ellas no están hechas para lo que yo estoy hecho. Yo sí puedo Sí. dialogar, yo sí puedo comunicarme, yo sí puedo jugar, yo sí puedo, y ellas no, es que son diferentes. Sí, Entonces es una forma de excluirnos y decir, no, es que ellas, mídelas distintas, ¿no? O sea, sí, claro. y nos puede generar risa porque nos genera a la gran mayoría de la población, tan es así que se están haciendo famosos, ¿no? Y que cada vez tienen más personas seguidoras, pero se fijan que es a costa de mujeres. Sí, claro. Y creen que están fuera de posibles sanciones porque no son políticos. Pero creo que ahí está esa labor de, pues ni modo, ¿no? Esta ciudadana está muy molesta, ¿no? Dice, pero es que yo, ¿por qué, no? Yo soy solo una ciudadana. Pero es eso, que todavía no entendemos los alcances de los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, y el impacto que podemos llegar a tener con nuestro Sí, actuar. sí. ¿Por qué? Porque también no se nos ha educado, ¿eh? No, y no lo hablo de manera particular, sino manera país.
tenemos una débil cultura cívica y la débil cultura cívica va asociada también pues al respeto, va asociada al reconocimiento de la diversidad, la pluralidad de este mosaico que hablábamos en un inicio de la población mexicana, va dirigida a reconocer cuáles son nuestras autoridades, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Entonces sí, hay temas de fondo muy serios y pues tristemente el Estado mexicano lo que ha tenido que hacer ya en los últimos años es resolver lo que está por arriba, ¿no? Las exigencias inmediatas de la población y de los diversos grupos, pero en el fondo sí creo que hay un tema de débil cultura cívica en la población mexicana y que no se ha atendido a cabalidad y que mientras no se atienda, pues difícilmente podrá permear. O sea, la gente se sentirá obligada, como luego señalas, ¿no, Nancy, de esta amiga o de esta conocida que señalaba eso? O sea, se va a sentir obligada porque existe la ley, porque hay una sanción en su incumplimiento, pero no hay una reflexión, no hay una conciencia plena de lo que representa. Pero eso tiene que ver con nuestra formación, porque no nos formaron para la ciudadanía. Los países han dejado de formar para la ciudadanía y para ejercerla de manera plena. Entonces, sí, en el fondo hay mucho por hacer, ¿no? Consejera, estamos un poco sobre el tiempo, pero ¿podría compartirnos sus redes sociales, las del instituto, de la propia asociación, para que quienes están escuchando esta charla puedan acercarse a toda la información que hay disponible, no solo de los procesos electorales, sino justamente como nos compartía hace un rato, la revista que tienen en la asociación, las diversas publicaciones y que poco a poco vayamos interesándonos en este tema que también se vincula con la importancia de la formación, la pedagogía electoral y la cultura? Claro que sí, mira, mis redes sociales estoy como Frida Libertad, ese es mi segundo nombre, Frida Libertad Licano, Frida con Y, así aparezco en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, bueno, en X, en Instagram, así está mi cuenta, pero los de la asociación es Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Pueden conseguirlo con el nombre largo o pueden con las siglas, que es AM de México o de mexicana, C, doble C de casa, perdón, solo una C y doble E. Entonces, AMCE con doble E. Así nos pueden ubicar. Estamos también en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X. Entonces, ahí nos pueden encontrar. La página del Instituto Electoral de Chihuahua es www.ieechihuahua.org.mx. Entonces, y pues nuestras redes sociales es IEE Chihuahua. Entonces, pues ahí tenemos bastante información en la asociación, tenemos en la página de la asociación, tenemos nuestra biblioteca virtual que tenemos bastante contenido, tenemos una revista semestral. En esa revista semestral participan mujeres, es la pluma de mujeres escribiendo sobre mujeres, escribiendo sobre democracia, escribiendo sobre elecciones, sobre paridad, sobre igualdad de género. Entonces traemos bastantes, pues ahora sí que producción editorial que compartir. Tenemos ya varios libros, estamos trabajando en las memorias de los 20 años de AMCE. Tenemos varios libros sobre la paridad en las gubernaturas, ya 2 publicaciones sobre este tema y vamos a sacar una tercera ahora de este proceso 2023-2024 que se va a llamar también Paridad en Gubernaturas. Libros muy interesantes, entonces todo eso lo tenemos ahí en la página de la asociación. Les invitamos a que nos sigan, a que entren, a que ingresen y pues descarguen el material que tenemos para ustedes. Consejera, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Nancy. Gracias, Berito, gracias, consejera, por su plática. Es muy interesante. Y nos despedimos, nos vemos la próxima semana en Categorías Sospechosas. Muy buen día. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera online. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.